¿Hay dudas, Pepe? ¿Empezamos? Vale, vamos a las dudas. Vale, mira, Fátima dice, en la primera duda que tiene, en la inscripción, si se tiene el C1 y la capacitación, ya lo has comentado, pero bueno, para recordarlo, Sí. y la capacitación, ¿se puede poner el C1 como requisito y la capacitación como mérito y al revés? No, vamos a ver. Si tiene el C1 y tiene la capacitación, ahora lo que le están pidiendo para la inscripción es el requisito, con lo cual solo que tendrá que poner el requisito, el C1, porque los méritos, en la convocatoria lo pone, se tienen que presentar una vez has aprobado la primera fase de la oposición. ¿Vale? Solo el C1, porque pide el requisito, no pide el mérito, pide el requisito nada más. Vale, la segunda pregunta de Fátima es, ¿se saben las fechas en las que empezarán las pruebas? He oído que se plantean para mayo. El 15 de mayo es la fecha prevista inicialmente. Vale. A partir de ahí, no sé si Zurita tiene más información. Pero enciende... El micro. El micro. Y lo estaba haciendo arriba y arriba no es. Perdón, estaba haciéndolo abajo. Sí, empieza, como dice Pepe, el 15 de mayo y está previsto seguramente hacer ese sábado, el sábado siguiente, la segunda prueba, la prueba teórica, el examen práctico. Esas son las dos fechas que teníamos. El calendario que inicialmente nos dieron pues se ha retrasado, pero vamos, no hagáis caso de él, porque era orientativo y no se va a cumplir. De todas maneras, ya sabéis que si la pandemia lo permite. Vale. La tercera pregunta que hace Fátima es, ¿los formatos de programación y las unidades didácticas se sabe ya cuáles serán? Los formatos de programación y unidades didácticas los tenemos en las convocatorias y en todo caso los tribunales lo perfilarán más todavía, pero los tenemos en la convocatoria. Luego nos envía un mail y... Sí, Pepe, en el anexo 3 están las características de la convocatoria. Es que son... Se refiere a qué curso hay que programar. Es que son muchas... Sí, claro, hay mucho en el anexo 3. Todos los cuerpos docentes están en el tercer anexo. Las características de la programación son similares a las del curso pasado. El curso que hay que programar es el que ha terminado, el 2019, 2018-2019, el anterior a la pandemia. No, 2019-2020, perdonad. 19-20, el curso pasado. El anterior a la pandemia para ser o describir una situación de normalidad educativa y presentar una programación de esas características. Hay una pequeña confusión en el anexo 3 porque habla del curso presente, no hagáis caso a eso, que se refiere al curso 2019-2020, al anterior, que era una situación de normalidad, y las características que preguntas... A ver, lo ponen casi todos lo mismo, un mínimo de 10 y un máximo de 15 unidades y lo mismo que la programación didáctica, una extensión de 60 páginas, formato DIN A4, a doble espacio. Es mejor que, vamos, según el cuerpo al que sea, pero vamos, prácticamente todos son los mismos, ¿eh? Está, y lo tiene en el anexo 3 de la convocatoria, programaciones didácticas. Vale, ara Jordi pregunta una pregunta pareguda. Així com Conselleria en la primera proposta d'inici d'oposicions al MAS va indicar un calendari de totes les proves, ara una vegada publicada la convocatòria se sap l'interval entre prova i prova per tal de poder planificar-se. Sí. En les anteriors convocatòries el pràctic solia ser l'endemà o passat un dia més. Segons la convocatòria, l'únic que sabem és que la primera prova comença el 15 de maig i que el termini per a presentar les programacions acaba l'1 de juny. Sí, torneu a contar. Són els tribunals els que van a establir i els que van a dir la continuació de les proves, que ho publicaran en els taulers d'anuncis i en la web. Però ja depèn dels tribunals. Molt bé. Mari Badenes pregunta que el seu dubte és en cas de presentar-se a l'especialitat de valencià, la capacitació i el C2 són requisits o es pot presentar algun dels dos per a mèrits? No, l'únic requisit és el C1.
Si té el seu, que presenta el seu. Si no té el seu, evidentment, té que presentar el que tinga. Té la capacitació i el C2, però són requisits en el seu cas? És el que pregunta. Sí, a veure, el requisit de valencià és obligatori per a tots. Aleshores, ella té que presentar el requisit, el que tinga. C1, C2, o diploma o capacitació. El té que presentar igual que tots. Vale. Si té el C1, que presenta el C1, evidentment, que és el requisit, perquè així després, tant la capacitació, el diploma o el que siga, en el seu cas no, en el seu cas com és l'assignatura de valencià i l'especialitat. Ella té capacitació i C2, té aquestes dues coses. Sí, pues entonces dona el mateix que presente la capacitació o que presente el C2, perquè els dos valdrien 2 punts. El que passa és que després que ho mire bé, perquè si és de la mateixa especialitat, no puntuen les titulacions que tingues de la mateixa especialitat. Ja. Passa el mateix en anglès. Vols dir que podria presentar el C2 com a requisit, però després la capacitació com a mèrit no li va comptar perquè ella és de valencià ja. Ella és de valencià, correcte. Vale, molt bé. Irene Brotons pregunta, si tienes el C1 más capacitación, ¿puedes poner que entras por capacitación y contar el C1 como nivel de idiomas en los méritos de formación apartado 242? El C1 de Escuela Oficial de Idiomas, claro, si es un C1 de una Escuela Oficial de Idiomas, podrás ponerlo como C1 de Escuela Oficial de Idiomas. Aunque no es de la Escuela Oficial de Idiomas. Ah, entonces si querías ponerlo el C1 como Escuela Oficial de Idiomas, no lo vas a poder poner. Aunque sea equivalente, ok. No, aunque sea equivalente. Tiene que ser de la Escuela Oficial de Idiomas. Vale. Entonces, en este caso, yo pondría C1 valenciano como requisito de acceso y la capacitación va a otros méritos. Exacto, enseñar los 2 puntos o lo que valgan eso. Y también Irene nos pregunta que si tienes el CAP y en tu especialidad no es requisito, ¿cómo lo puntúan? Es un requisito de acceso, no lo van a puntuar. No, en mi caso no es, porque es artes plásticas y diseño. Sí, ya, pero que no consta, todo lo que sea requisito de acceso para oposición, no lo puntúan en genérico. Entonces, no creo que te lo puntúen, aunque no sea requisito de acceso para tu especialidad. A ver, ponlo. Cuando vengan los méritos y te lo pidan, lo pones, evidentemente, por si cuela. Pero la norma dice eso, ¿eh? La norma dice que, por ejemplo, el máster en educación secundaria nunca va a poder ser un mérito, porque como es un requisito oficial, no se podrá utilizar nunca como mérito. Claro, si no lo pueden utilizar nunca como mérito, unos en unas especialidades, tampoco los otros en otras especialidades, aunque no lo necesiten. Esa es la lectura que se hace. Bueno, entonces, si yo lo meto como una certificación o como un curso oficial expedido en... Ponlo, evidentemente, tú ponlo. Por ponerlo lo tienes que poner sí o sí, evidentemente. Pero ya te avisamos que la Administración tiene esa concepción. La Administración o la convocatoria. Los tribunals d'oposiciones, sí. Ok. Vale. Mari Badenes tiene otro dubte, que és si vull inscriure'm en 2 processos d'oposicions, he de fer 2 inscripcions diferents? Sí, a 2 especialidades, 2 inscripciones. Pero, ojo, lo que he dicho antes, nadie te garantiza que las puedas hacer, te puedas presentar a las 2 porque te pueden coincidir en el tiempo. Ya. Una duda que tiene Gema. Ya he realizado la inscripción en la oposición, pero uno de los justificantes pone que he marcado sexo hombre y mujer y que no he dado consentimiento para que me consulten mis datos. Es mentira, no marqué eso y así se ve en otro justificante. Por algún motivo dan 2. ¿Qué debo hacer? ¿Pagar de nuevo para asegurarme que está bien? No, vuelves a entrar en lo que hemos dicho de la carpeta ciudadana y allí verás a ver, se supone que lo ha guardado o que debía de haberlo guardado y lo tenía registrado en su ordenador y podría consultarlo. Si no tiene eso, porque por lo que está diciendo no lo debe tener, evidentemente, lo único que queda es entrar en carpeta ciudadana y bajárselo. Y allí consultar si efectivamente es como él dice o es como Consellería dice.
Si es como él dice, simplemente lo tiene que justificar. Si no fuera así, pues lo tiene que volver a hacer, evidentemente, y volver a poner los datos correctamente. Vale. Luego, usuario, porque no ha puesto nombre, pone, otra vez, ¿puedo presentar el C1 de la Junta Qualificadora como requisito lingüístico y la capacitación como mérito en el apartado 3.1 y el C2 de valenciano de la EOI en el apartado 2.4? Vamos a ver, estamos hablando de la convocatoria. En la convocatoria esta que tienen que hacer ahora para matricularse en las OPOs, solo tienen que presentar el requisito, el C1, y nada más. Olvídense que lo demás, los méritos ya los pedirán si aprueba la oposición. Claro, pero para luego más tarde, lo que quieren saber es si el C1 está claro que lo tiene que presentar de la Junta Qualificadora. Lo demás le va la a servir. Capacitación luego lo puede poner en el 3. Claro, por supuesto. Si se va al baremo de méritos, que tiene en el anexo 1, ahí lo verá. Vale. Y Inma pregunta que cuando hablamos de normalidad para la programación didáctica, ella entiende que no tenemos que adaptarla al COVID. ¿Y qué pasa por los ámbitos? ¿Y qué pasa con los ámbitos? Que hay que ponerlos en la programación, ámbito sociolingüístico, etcétera. O sea, todo normal como todo si no... normal del 19-20. Vale. Jaime Barra dice, si no tienes el C1, pero si tienes la capacitación de enseñanza de valenciano, ¿te puedes examinar o no? Si quieres, sí. Te lo permite la convocatoria. Puedes pedir examen y si lo apruebas, fenomenal, porque tienes encima el mérito, y si no lo apruebas, pues la capacitación te sirve de requisito. Vale. Javi, si aparte de la titulació exigida i el CAP tens altre màster, s'ha de registrar a la Conselleria abans de les oposicions o s'ha de presentar davant del tribunal? No. A veure, si vols registrar-lo, se pot registrar, evidentment, però en el tribunal tindrà que presentar els mèrits. Quan el tribunal demana els mèrits després d'haver aprovat la primera fase. Que pensem que això és esta fase és la inscripció, la matrícula en les oposicions, no és la dels mèrits. La dels mèrits vindrà després, en cas de que aproves la primera fase d'oposicions. D'acord. Vale. Jordi, durant la defensa de la unitat didàctica, en convocatòries anteriors el tribunal agafava en mà el dossier d'activitats que li proporcionaves. Ara, la situació del Covid, que cal guardar unes distàncies i, en principi, desinfectar el material i s'ha de compartir, podem entregar-los la documentació en mà, considerant que no portem projector ni ordinador perquè puguen veure totes les activitats i que aquestes activitats no estan en les 15 pàgines d'annex. Gràcies. Se té que presentar telemàtic. No se presenta en mà, se té que presentar telemàtic. Si mirem la convocatòria, veurem que demana que se presenti telemàtic. Perdona, Pepe, però aquestes activitats no cabrien dins de les 15 pàgines d'annex. Són les altres activitats ja específiques que tu empres per a cada unitat, que són moltes altres més. M'explique? És el típic dossier que entregàvem en mà davant de la defensa de la unitat, no de la programació. Gràcies. A veure, pots entregar el resum que te deixa de fer un full, i això sí que se pot entregar, perquè és el temps que te deixa per a poder fer-lo i el pots entregar. No, deus d'entregar-lo després. És el que se pot entregar. És l'únic que fica la convocatòria. Si el company Zurita pot mirar-ho un momentet, mentre me fan preguntes, l'apartat de presentació de... Lo que comenta Jordi, vamos a ver, eso está por definir todavía. Es decir, los tribunales tendrán que definir qué protocolos de actuación van a tener con los opositores, lógicamente. Y uno de los protocolos que habrá que definir son los aspectos que tú estás comentando. Si deciden que no se puede entregar ningún tipo de material o hay que hacerlo en determinadas condiciones o hay que subirlo a determinada plataforma, se podrá hacer. Pero a ese detalle la convocatoria no entra. Entonces veremos en su caso qué protocolos de actuación para actuación con el tribunal habrá que seguir. De la misma manera que el examen, lógicamente, el examen teórico, pues habrá que hacerlo con la distancia de seguridad, el número de personas que sean oportunas, según los criterios que las autoridades sanitarias determinen. Lo único que en la convocatoria hay novedoso es que te dice que efectivamente, igual que antes solo estaba prevista el supuesto de las
de las opositoras que estuvieran o que se pusieran de parto el día del examen, que se les podría hacer el examen en un otro momento, pues lo único que se ha contemplado aquí también es que las situaciones de COVID, las personas que tengan que estar confinadas como consecuencia de la pandemia, como lo acrediten justificada y debidamente, como incluso están haciendo en las de acceso al cuerpo superior, que están haciendo ahora, deberán, si lo acreditas, tendrás la posibilidad de hacer las pruebas en otro momento. Pero el detalle que tú preguntas ahora, pues realmente en la convocatoria no entra ese detalle. Serán lógicamente los tribunales, según los planes de contingencia o el protocolo de actuación que establezcan, pues te dirán, pues no puedes traer el material, pues hay que traerlo de esta manera, pues se puede entregar, no se puede entregar. Lógicamente la convocatoria lo que mantiene es lo de la hojita, esa que decíamos, el guión que dice Pepe que hay que entregar. Ese es el único elemento, porque esta convocatoria es igual que la de 2019, salvo estos aspectos puntuales, y no entra en más detalle. Yo, lógicamente, pienso que los tribunales, como están haciendo, según van surgiendo los problemas y las dificultades, el protocolo tendrán que aplicar algún tipo de protocolo para cómo hay que actuar ante el tribunal, tanto en las pruebas escritas como en los prácticos, como en la encerrona. Yo sería en el apartado 7212, segunda prueba, apartado A2B, procedimiento para la presentación telemática de la programación didáctica o la guía docente para su aportación al tribunal. Tendrá carácter personal, será elaborada tal, etc. Es el procedimiento de presentación telemática. Se presentarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana, en un único documento con formato PDF que no supere los 20 megas. Se deberá imprimir el resguardo, etcétera, etcétera. Y en el momento de la defensa, las personas aspirantes podrán utilizar un ejemplar de la programación o de la guía aportada por ellas mismas, pudiendo utilizarse el material que se considere oportuno. Y un folio, es lo que dice, exacto, un guión de un folio, a 2 caras. Ya no hay más. Claro, eso es lo que estábamos diciendo, Pepe. Ese detalle pues será el protocolo que el tribunal establezca para actuar ante él, y es un tema que todavía... Quieren apuntar más cosas. Sí. Vale. José Francés, si somos técnicos especialistas en automoción, en la lista de títulos nos sale ese título. ¿Ponemos otras titulaciones homologadas? Sí, claro, no te queda otra. Vale. Didac, si una persona anota el máster de secundaria al finalitzar el període de presentació d'inscripcions, però si ell tindrà, quan es passa l'examen, pot inscriure's? No, posa durante el periodo de inscripción, finalizar el periodo de inscripción, sí, la convocatòria. Paloma, hola, volia saber si els cursos de formació a l'especialitat que s'opta, que puntuen en l'avaluació, poden ser sobre les noves tecnologies. Todos los cursos de formación son aptos de cara a oposiciones. Hay una puntuación máxima de 2 puntos y ya está. Pero todos los cursos son aptos. Vale. Joaquín Capilla, hola, soy profesor técnico de FP sin titulación universitaria. ¿Puedo presentarme a la oposición bajo la clave de titulación equivalente a efectos de docencia como en anteriores oposiciones o no puedo presentarme por la falta de titulación? Gracias. Sí, a efecto. ¿Se puede presentar? Se puede presentar. Donde pone el otros u otras titulaciones,